Bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre la materia de contabilidad y sobre un tema en específico que son las fases de auditoría. Partamos de que la auditoría es un proceso sistemático de examen y evaluación de riesgos financieros, operativos y de cumplimiento de una entidad con el fin de verificar precisión, integridad y conformidad de las leyes, regulaciones, estándares establecidas. Este proceso es realizado por auditores independientes que proporcionan una opinión objetiva sobre la fiabilidad y la transparencia de la información financiera, de la confianza del público en los estados financieros y la gestión efectiva de riesgos y cumplimientos dentro de organizaciones. La importancia de auditoría en la gestión empresarial es multifacética. En primer lugar, proporciona una evaluación operativa de precisión y confiabilidad de los estados financieros de una empresa, lo que ayuda a los gerentes y a los inversores a tomar decisiones informadas. Además, la auditoría identifica áreas de mejora continua en los controles internos y procesos de negocio, lo que se puede aumentar la eficiencia operativa y reducir el riesgo de fraude y errores. Además, la auditoría ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, lo que protege a la empresa de posibles sanciones legales y daños a su reputación. La auditoría desempeña un papel crucial en la promoción de la transparencia, la integridad, la eficacia y la gestión empresarial. Tenemos como fase 1 la fase de planificación, que es como trazar un mapa antes de emprender un viaje. Es crucial para una auditoría exitosa porque establece el curso de objetivos del proceso de auditoría. En esta etapa, los auditores trabajan estrechamente con la dirección de la empresa para comprender sus necesidades, expectativas, con la dirección de la empresa. Se establecen objetivos específicos de la auditoría, como verificar precisión de los estados financieros, evaluar los controles internos o revisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Es importante que estos objetivos sean claros y alcanzables para orientar el trabajo de los auditores. Una vez establecidos los objetivos, los auditores determinan el alcance de la auditoría, es decir, áreas, procesos o periodos de tiempo se examinarán. Esto se basa en factores como el tamaño y la complejidad de la empresa, los riesgos identificados y los requisitos legales y regulatorios. Definir el alcance ayuda a enfocar los esfuerzos de auditoría donde más se necesitan y a garantizar que se revisen todas las áreas relevantes. En resumen, esta fase es fundamental para establecer objetivos y el alcance del proceso, lo que proporciona una guía clara para los auditores y asegura que se aborden adecuadamente los riesgos necesarios de la empresa. En la sección del equipo del auditor son como jugadores expertos en un juego de auditoría. Se selecciona en función a su experiencia, habilidades técnicas y conocimientos, especializados en áreas relevantes para la empresa y los objetivos de la auditoría. Es importante elegir un equipo diverso y equilibrado que pueda abordar eficazmente todos los aspectos de la auditoría. Una vez seleccionado el equipo, se asignan responsabilidades específicas a cada miembro. Esto puede incluir roles como líder de equipo, revisor de documentos, especialistas de contabilidad, experto en controles internos, entre otros. Cada miembro tiene un papel importante que desempeñar en este proceso de auditoría y asignar responsabilidades claras que ayuden a garantizar y que se cubran todas las áreas necesarias de manera eficiente y efectiva. En resumen, esta sección
son pasos críticos en el proceso de auditoría, ya que garantizan que se cuente con el talento adecuado y se distribuyan las tareas de manera efectiva para lograr los objetivos de la auditoría de manera exitosa. En la recopilación de información relevante sobre la empresa y sus procesos es como armar el rompecabezas. Se necesitan todas las piezas para obtener una imagen completa y precisa de la situación. Para eso también tenemos que identificar fuentes de información. Aquí se identifican diversas fuentes de información que les proporcionen una visión completa de la empresa y sus operaciones. Estas fuentes pueden incluir documentos financieros como los balances, los registros contables, así como políticas internas, manuales de procedimiento, informes de gestión y datos operativos. Además, se pueden realizar entrevistas con el personal clave de la empresa para obtener información adicional sobre los procesos y controles internos. Para la recolección de datos es importante identificar las fuentes de información. Se procede a recopilar datos relevantes. Esto puede implicar revistas de registros financieros, analizar datos operativos, examinar documentos de respaldo y realizar entrevistas con el personal de la empresa. Esto es importante ya que es una amplia gama de datos para obtener comprensión completa y precisa de la empresa y sus procesos. Para analizar esta información, una vez recopilada toda la información, los auditores analizan en detalle para identificar tendencias, patrones y áreas de riesgo. Esto implica revisar con exactitud y consistencia los datos, comparar los resultados con estándares y mejorar prácticas, y evaluar el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables. El análisis de esta información ayuda a los auditores a comprender mejor la situación de la empresa y a identificar áreas de mejora o preocupación que deben ser abordadas durante la auditoría. La documentación de manera clara y concisa en el informe de auditoría. Este informe incluye una descripción detallada de los procedimientos de auditoría realizados, los resultados obtenidos y las recomendaciones para mejorar el proceso y controles de la empresa. La documentación es crucial para la dirección de la empresa, para que la dirección de la empresa pueda comprender fácilmente los resultados de auditoría y tomar medidas necesarias para abordar cualquier identificado. También tenemos un diseño de procedimientos de auditoría. Antes de comenzar con la recopilación de la evidencia, los auditores diseñan procedimientos de auditoría necesarios para alcanzar objetivos establecidos previamente. Esto implica identificar los tipos de pruebas que serán más efectivos para obtener la información requerida y evaluar los riesgos asociados con los procesos y áreas de la empresa que serán examinados. Los procedimientos de auditoría pueden incluir pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, análisis de datos, revisión de documentación, entre otros. La ejecución de procedimientos de auditoría. Una vez diseñados, los auditores proceden a ejecutarlos de acuerdo al plan establecido. Durante la etapa, los auditores recopilan y examinan la evidencia relevante para respaldar sus conclusiones. Esto puede implicar revisar registros financieros, realizar pruebas de controles internos, analizar transacciones individuales, llevar a cabo entrevistas con el personal de la empresa y realizar observaciones directas de los procesos de acción. Es importante que los auditores sigan con el procedimiento establecido de manera consciente, meticulosa para garantizar calidad e integridad de la evidencia recopilada.
En esta fase de recopilación de evidencia, los auditores diseñan y ejecutan procedimientos de auditoría específicos para obtener información necesaria, respaldar sus conclusiones sobre la fiabilidad y la integridad de la información examinada. Este proceso es fundamental para la realización de auditoría efectiva y precisa. Aquí en la obtención de documentos y registros deben ser relevantes de la empresa, como estados financieros, facturas, contratos, políticas y procedimientos, entre otros. Estos documentos pueden ser obtenidos tanto en formato físico como electrónico según la naturaleza de la auditoría y la disponibilidad de los registros. Es importante asegurarse de obtener la documentación completa y actualizada que respalde las transacciones y operaciones de la empresa en un periodo bajo de revisión. Una vez obtenidos los documentos y registros, los auditores analizan para verificar su precisión, integridad y consistencia. Eso implica revisar detalladamente toda la información que contienen los documentos y identificar posibles discrepancias o irregularidades y comprender los datos con fuentes adicionales cuando sea necesario. Además, los auditores pueden realizar análisis comparativos de datos a lo largo del tiempo o entre diferentes unidades de la empresa para identificar tendencias o anomalías que puedan requerir una mayor investigación. En resumen, la obtención y el análisis de los documentos, registros y datos son procesos esenciales durante la fase de recopilación de evidencia, ya que en una auditoría estos pasos aseguran de que se disponga de la información necesaria para respaldar las conclusiones de auditoría y detectar posibles áreas de preocupación o mejora en los procesos de la empresa. Durante una auditoría, las entrevistas con el personal clave y la observación de operaciones son estrategias importantes para recopilar evidencias y obtener una comprensión completa de los procesos y controles internos de la empresa. Aquí te explico cómo se llevaría a cabo este proceso. Los auditores realizan entrevistas con miembros del personal clave de la empresa, como directores, gerentes, supervisores y empleados que estén directamente involucrados en los procesos y actividades relevantes para la auditoría. Durante las entrevistas se plantean preguntas específicas sobre procedimientos operativos, controles internos, políticas y prácticas de la empresa. El objetivo de estas entrevistas es obtener información cualitativa sobre cómo se realizan realmente las operaciones, identificar posibles debilidades en los controles internos y aclarar cualquier duda o inconsistencia encontrada en la documentación. En la observación de estas operaciones se pueden realizar directas a las operaciones y actividades de la empresa, ya que esto implica presenciar la ejecución de procesos y procedimientos en tiempo real, tanto en el entorno físico como en el digital, según sea aplicable. Durante la observación, los auditores pueden identificar desviaciones entre los procedimientos documentados y las prácticas reales, así como evaluar la eficiencia y la eficacia de los controles internos. La observación directa proporciona una perspectiva invaluable sobre cómo funcionan realmente los procesos y controles de la empresa en la práctica, lo que complementa la información obtenida a través de documentos y entrevistas. Tenemos que las entrevistas con personal clave y la observación de operaciones son técnicas importantes utilizadas por los auditores para obtener una comprensión detallada de los procesos y controles internos de una empresa durante una auditoría.
Durante el análisis y evaluación de una auditoría, la interpretación de la evidencia recopilada es crucial para llegar a conclusiones sólidas y significativas. Tenemos una revisión exhaustiva de la evidencia. Los auditores revisan minuciosamente toda evidencia recopilada durante la fase de recopilación de datos, incluyendo documentos, registros, estados financieros, informes y cualquier otra información relevante. También tenemos la identificación de hallazgos y áreas de mejora en una parte fundamental del proceso de auditoría. Tenemos la revisión de la evidencia. Los auditores tenemos que revisar cuidadosamente la evidencia recopilada durante la fase de análisis y evaluación. Esto incluye documentos financieros, entrevistas, observaciones operativas. Tenemos también la evaluación de riesgo y la determinación de su impacto en la organización. Son procesos fundamentales de una auditoría. Tenemos que los auditores identifican y evalúan riesgos potenciales que se pueden afectar a la organización de su conjunto o áreas específicas de su funcionamiento. Estos registros pueden ser financieros, operativos, legales, de cumplimiento, estratégicos, tecnológicos o de reputación, entre otros. Se utilizan diversas técnicas, como entrevistas de revisión de documentación, análisis de datos históricos y evaluación de controles internos para identificar y comprender riesgos inexistentes. Una vez identificados los riesgos, son analizados en términos de su probabilidad, ocurrencia y su impacto potencial en la organización. Se evalúa la magnitud del riesgo en función de factores como la severidad de las consecuencias, la probabilidad y la capacidad de la organización para mitigarlo. Se determina el impacto de cada riesgo identificando la organización en función de su probabilidad y severidad. Se considera cómo afectaría cada riesgo a los objetivos de organización, su reputación, de sus activos financieros, sus operaciones y su capacidad para cumplir obligaciones legales y regulatorias. Los riesgos son priorizados en función a su importancia potencial en dicha organización. Se desarrollan estrategias de mitigación para abordar riesgos identificados, reducir su impacto en la organización. Estas estrategias pueden incluir pueden ser preventivas, de controles internos adicionales, transferencia de riesgos a través de seguros o contratos, aceptación de riesgos en ciertos casos y desarrollo de planes de contingencia. Para la preparación de este informe de auditoría es una fase esencial la comunicación de resultados. Antes de redactar un informe, se organiza la información recopilada durante todas las fases de la auditoría de manera lógica y coherente. Se agrupan los hallazgos, las áreas de mejora, recomendaciones y cualquier otra información relevante en secciones claramente definidas. El informe de auditoría suele seguir una estructura estándar. Incluye una introducción, una descripción del alcance y de los objetivos de la auditoría, una presentación de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Cada sección elabora de manera que sea más fácil entender y seguir para los lectores, que se pueden incluir la dirección de la empresa, los accionistas, los reguladores y otras partes interesadas. Se redacta el informe utilizando un lenguaje conciso y fácilmente comprensible para el público objetivo. Se evitan términos técnicos o jerga innecesaria que se puedan dificultar en la comprensión de los lectores no especializados en auditoría. Los hallazgos de la auditoría se presentan de manera objetiva y basada en la evidencia, respaldados por la información recopilada durante el proceso de auditoría. Se proporciona contexto, análisis,
para cada hallazgo, explicando su importancia, su impacto en la empresa y las implicaciones potenciales para la gestión. Basándose en los hallazgos identificados, se formulan conclusiones claras y fundamentales sobre el estado de la empresa en relación con los objetivos y criterios de auditoría establecidos previamente. Se ofrecen recomendaciones específicas y prácticas para abordar los problemas identificados y mejorar los procesos y controles internos de la empresa. Este informe de auditoría se revisa cuidadosamente para asegurar su exactitud, coherencia y calidad. Una vez revisado el informe, se presenta a la dirección de la empresa y, si es necesario, a otras partes interesadas para su aprobación final antes de su distribución. Antes de la preparación se revisa detalladamente el informe de auditoría para asegurar que esté completo, preciso y claro. Se prepara una agenda para la presentación que incluya los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Durante la presentación se enfocan en los hallazgos más relevantes y significativos para la alta dirección. Se presentan los aspectos críticos que requieren atención inmediata y aquellos que tienen un impacto significativo en los objetivos de la empresa. Se utiliza un lenguaje claro, conciso para comunicar los hallazgos y recomendaciones de manera efectiva. Se evita uso de tecnicismos o jerga excesiva que pueda dificultar la comprensión por parte de la audiencia. Se proporciona un contexto para cada hallazgo y recomendación, explicando cómo se relacionan con los objetivos y el contexto operativo de la empresa. Se utiliza evidencia sólida y ejemplos concretos para respaldar los puntos presentados. Se fomenta la interacción con la audiencia, permitiendo preguntas y comentarios durante la presentación. Se dedica tiempo a abordar cualquier duda o inquietud que pueda surgir por parte de los miembros de la alta dirección. Se centra en ofrecer soluciones y acciones concretas para abordar problemas identificados y mejorar los procesos y controles internos de la empresa. Se discuten los pasos a seguir, responsabilidad. Se establecen responsabilidades claras para la implementación de las recomendaciones. Después de la presentación se utiliza o se realiza un seguimiento con alta dirección para garantizar que se tomen medidas necesarias en respuesta a los hallazgos y recomendaciones de la auditoría. Se establece un plan de acción y un cronograma para la implementación de las mejoras sugeridas. También tenemos que la discusión de acciones correctivas y preventivas en el proceso de auditoría y gestión de riesgo. Se revisan hallazgos, recomendaciones presentados por parte de la auditoría, así como cualquier otro problema o área de mejora identificado en esta discusión. Se discuten, se identifican las acciones correctivas necesarias para abordar los problemas, desviaciones identificados. Las acciones correctivas se centran en corregir los problemas actuales para evitar que se repitan en un futuro. Además, las acciones correctivas se desarrollan en acciones preventivas para mitigar riesgos futuros y fortalecer controles internos de la organización. Se asignan responsabilidades claras y específicas para la implementación de acciones correctivas y preventivas. Se establecen plazos, se define quién será responsable para cada tarea, para garantizar rendición de cuentas y seguimiento adecuado. Se identifican recursos necesarios para llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas de manera efectiva. Eso puede incluir recursos financieros, humanos, tecnológicos u otros recursos necesarios para implementar esta mejora. Se establece un plan de monitoreo y seguimiento para asegurar que las acciones correctivas y preventivas lo implementen según lo planeado y que logren resultados
esperados. Se programa una revisión periódica de las acciones correctivas y preventivas para evaluar su efectividad y realizar según lo necesario. También tenemos el seguimiento y cierre. Esta implementación de acciones correctivas es fundamental para garantizar medidas propuestas que se lleven a cabo de manera efectiva y que se logren resultados deseados. Se elabora un plan detallado que incluye acciones correctivas, propuestas, los responsables de la implementación, los plazos de ejecución y los criterios de éxito. Este plan sirve como guía para monitorear el proceso y asegurarse de que tomen las medidas necesarias en el tiempo establecido. También tenemos la comunicación y la transparencia. Se mantiene una comunicación abierta y transparente entre los involucrados para que este proceso de seguimiento se comparten regulaciones, avances, desafíos y cualquier cambio en los planes para garantizar alineación y colaboración. Una vez que todas las acciones correctivas se hayan implementado satisfactoriamente, se realiza una evaluación final para verificar que se han logrado los resultados esperados. Se documenta el cierre de cada acción correctiva, se archivan los registros pertinentes para futuras referencias y auditorías. También tenemos la verificación de efectividad de las medidas tomadas. Tenemos definición de criterios, recopilación de datos, comparación de resultados, análisis de desviaciones, retroalimentación y ajustes, documentación y reportes, seguimiento continuo. Y en resumen, la verificación de la efectividad de las medidas tomadas es esencial para asegurar que las acciones correctivas implementadas hayan logrado resultados deseados y que se mejore continuamente la eficacia, eficiencia y los procesos organizacionales. También tenemos el cierre formal y archivado de la documentación. Aquí entra lo que es la finalización de acciones correctivas, la finalización de los documentos, tenemos firma del informe, archivado de la documentación, tenemos la comunicación de resultados, tenemos evaluación de lecciones aprendidas y aquí en resumen el cierre formal de la auditoría y el archivo de la documentación son pasos críticos para concluir con el proceso de auditoría de manera adecuada y mantener los registros precisos y organizados para referencias futuras. En resumen de todo lo anterior, este proceso de auditoría es una herramienta vital para evaluar la eficiencia y eficacia y cumplimiento dentro de una organización. Comienza con una planificación minuciosa, donde se definen objetivos, alcances y se selecciona un equipo auditor competente. Durante la ejecución se recopila evidencia mediante entrevistas, observaciones y análisis de documentos. Posteriormente se interpreta esta evidencia para identificar hallazgos, áreas de mejora y riesgos. En la comunicación de estos resultados a la alta dirección es crucial, seguida de la discusión y la aplicación de acciones correctivas y preventivas. Finalmente se verifica la efectividad de estas medidas y se cierra formalmente la auditoría, archivando la documentación correspondiente. Este proceso no solo permite identificar áreas de mejora, sino que también fomenta transparencia, responsabilidad y la mejora continua dentro de la organización. Eso fue todo. Espero les haya gustado la explicación sobre las fases de auditoría.